Esto que estáis viendo es el kit oficial de escapadas para el Dacia Jogger. Un kit que no solamente incluiría todo lo externo que estáis viendo, sino que también se modificaría el vehículo internamente. Y por supuesto os mostraré los detalles en este vídeo. Hola a todos, en este vídeo os voy a mostrar todos los detalles del kit oficial de Dacia que lanza por primera vez para uno de sus vehículos. Como bien sabéis, Dacia está últimamente buscando encontrarse muchísimo mejor con la naturaleza y este vehículo es ideal para gente aventurera y que quiera hacer muchas escapadas. Y es que, como os indiqué en un vídeo anterior, Dacia conjuntamente con Decathlon va a lanzar una serie de accesorios disponibles para toda su gama Dacia. El kit básicamente está pensado para una pareja, el cual pueden dormir dentro del coche, y gracias a esta tienda de campaña se podría ampliar muchísimo más en caso de que utilicemos el vehículo para algún tipo de camping. El conjunto total mide 1,10 m, que sería el largo del vehículo más lo que sería la tienda, que son 460 centímetros. Pero no solo eso, sino que Dacia además ofrece un kit oficial similar al ofrecido por Camperiz, aunque eso sí, en este caso se aprovecharía lo que es los asientos sin tener que añadir ningún accesorio adicional en la parte baja. El montaje se tendría que llevar a cabo en una versión de 5 plazas o bien con las plazas traseras de la sexta y séptima plaza extraídas. El kit cubre prácticamente todo el maletero, pero no sobresale la altura del separador que viene incluido siempre en este rollo en el propio maletero. La forma de montarlo sería echar los asientos de la segunda fila hacia adelante, desmontaríamos la bandeja plegable y sacaríamos lo que es el colchón. Los asientos delanteros hay que retreparlos hacia adelante, luego además saldría el saliente que va a ser la base de la cama en los asientos de la segunda fila, incluimos los refuerzos correspondientes y desplegaríamos lo que es el somier de la cama de madera. Se desplegarían en forma de alas las partes que van en los asientos de la segunda fila y por último se añadiría el colchón, quedando una superficie más que de sobra para 2 personas. Lo bueno de este kit es poder utilizarlo independientemente y que cada uno es libre de poder comprar los accesorios que necesite. Obviamente con este kit pierdes todo el maletero, por lo que te hará falta un cofre de techo. Aunque no lo pierdes completamente, ya como podéis ver en lo que es el cajón en el kit que va montado en el maletero, os queda todavía sitio para guardar cosas. Como veis, el kit aprovecha prácticamente toda la superficie disponible, de tal manera que también quede bastante altura respecto al techo. Es algo en lo que Dacia ha dado hincapié. Este kit, respecto a otro tipo de kits similares, es más bajo, con la ventaja de que tendría más espacio frente al techo. Como podéis observar, el colchón es más ancho por la parte de la segunda fila de asientos, con lo cual tendríamos que dormir con la cabeza mirando hacia las plazas delanteras. Dacia sabe que el acceso al compartimento es muy importante y es por ello que este kit se puede abrir de varias formas. En función de la carga podremos abrir el kit por la parte delantera o incluso desplegar la cama hacia arriba. Como os he dicho, la base de madera se apoya directamente en la segunda fila de asientos, de tal manera que quede una superficie completamente plana. Y si aún así os falta sitio o tenéis pensado ir a un camping, podéis ampliar lo que es la parte trasera, gracias a todo el equipamiento que Dacia ha lanzado en conjunto con Decathlon. Una tienda de campaña de montaje rápido que hará que dispongas de muchísimo más espacio e incluso que podráis utilizarlo en familia. Y no solo esto, sino que además, gracias a su unión con Decathlon, van a ofrecer diferentes tipos de soluciones para el equipamiento deportivo en el resto de la gama. ¿Y a ti, qué te parece esta solución de Dacia? Déjalo escrito en los comentarios. Como siempre, si quieres apoyar al canal, comparte el vídeo, dale a me gusta y suscríbete. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Dacialízate.